Buenos días, Nayib. Gracias, don Julio Martínez Pozo. Muy buenos días a todo el país y, por supuesto, a este equipazo del Sol de la Mañana. Señores, tenemos que referirnos necesariamente a la doble designación del señor Carlos Pimentel, que bueno, a este momento, luego de haber renunciado en el día de ayer a la Dirección General de Alianza Público-Privada, todavía ostenta el cargo de Director General de Compras y Contrataciones Públicas. Dígame. ¿Lo quieres quitar también? No, no es que yo lo quiero quitar. Es que él no debe estar ahí ya. Ese es el Juan Pablo Duarte dominicano. Él no debe estar ahí ya, pero te lo voy a explicar. Versión muñequito. Te lo voy a explicar un poquito más adelante en el comentario. Miren, señores, el presidente fue cuestionado ayer en la quincenal, semanal, en la semanal, cuando un periodista le preguntaba precisamente de todo esto, de la razón por la cual él había designado al señor Carlos Pimentel en dos posiciones. Lo había dejado en compras y contrataciones y lo había llevado entonces a ser también el director general de Alianza Público-Privada. El presidente respondió algo que, de verdad, señores, yo no lo entiendo. Yo tampoco. Yo no lo entiendo. Pero yo voy a poner el video, tiene un minuto y algo, me parece, para que ustedes vean la respuesta que da el presidente y luego yo voy a seguir con el comentario. Por favor, Joan, vamos a colocar ese video de la respuesta del presidente en el día de ayer. Mira, la explicación está en el segundo artículo de ese decreto, que es la eficientización de las instituciones públicas. Quizás no se explicó bien, pero lo que se buscaba con el sistema integrado era fusionar todas esas instituciones. Y si tú nombras a otra persona, pues no te lo va a hacer con la rapidez debida. Oímos las opiniones del consultor, siempre hay opiniones del consultor, después se discuten entre un grupo y se toman las decisiones, como en cada caso. No es la primera vez que él opina y tiene que hacerlo así, y la consultoría opina sobre un caso y se toman otras decisiones. Eso es normal en todas las instituciones y tenemos una mesa ahí en ese tema de decisión. El tema no tiene que ver en ese caso con la honorabilidad. Por ejemplo, en el caso de las APP hay pocos proyectos porque también nosotros mandamos una ley para modificar. En el 2020... Ahí las razones por las cuales el presidente dice que designó a Carlos Pimentel en la Dirección General de Alianza Público-Privadas, que está establecido en el artículo 2 del decreto. Yo lo tengo aquí, el decreto 614-24, donde dice que el director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas y la Dirección General de Contrataciones Públicas deberá presentar al Poder Ejecutivo en un plazo de 12 meses una propuesta detallada para la readecuación estructural y normativa de la Dirección General de Contrataciones Públicas y de la Dirección General de Alianza Público-Privadas. Yo quiero que ustedes me digan, en cuál intersección se junta la Dirección General de Alianza Público-Privada con la Dirección General de Compras y Contrataciones. No sé si en la 27 con Luperón o en la 27 con Tiradentes o con Abraham Lincoln, no sé. Pero yo entiendo que estas dos instituciones tienen roles muy diferentes para tratar de alguna manera de fusionarlas, como dijo el presidente y como dice el decreto, una readecuación estructural de las dos instituciones, por Dios. Pero es que compra y contrataciones tiene una función muy específica, muy clara. Regulatoria. Así es, que es la de regular todos los procesos de compras y contrataciones del Estado Dominicano. Esa es la función de la Dirección General de Compras y Contrataciones. Entonces, ¿cómo es posible que se esté hablando de unir estas
estas dos empresas, estas dos, instituciones, para que funcionen como una sola. Eso es imposible. Imposible hacer algo como eso. Pero además, señores, eso da mucha pena. Lo que escuchamos hace un minutito, cuando el presidente dijo que el consultor jurídico da sus opiniones y que muchas veces es revisada por un equipo y luego se toma una decisión diferente a la que ha propuesto el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, y que eso pasa con mucha frecuencia. No, si no choca con la ley no hay problema. Perdón. Ahora, esa sí choca. Pero perdón. Esa sí choca. Escúchame. ¿Cómo es posible que un consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que es el que prepara, redacta los decretos, prepara los actos administrativos del Poder Ejecutivo, porque es ahí donde se preparan todos los actos administrativos del Poder Ejecutivo, cómo es posible que pueda dar una opinión en contra de un decreto que está violando la Constitución y las leyes, y a esa opinión no se le hace caso? A esa opinión nadie le presta atención. Ah, sí, eso fue Antolino que dijo eso, no importa. Suelta eso, no importa. Hay una comisión que le dijo al presidente después, no, presidente, eso está bien. Pero si tú no confías en tu consultoría jurídica, cámbiala. Señores, pero claro, cámbiala, por Dios. Cámbiala. Pero miren, señores, esa consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, voy a mencionar unos cuantos nombres. Ha sido ocupada, oigan por quién. Yotin Curi padre, señores, un jurista respetado ya, fallecido. Don Pedro Romero Confesor, estuvo ahí en los gobiernos de Balaguer. César Pina Toribio, duro. Flavio Darío Espinal, durísimo. Oigan ustedes. Y bueno, ahora en este gobierno está el señor Antolino Peralta. Antoliano Peralta. Pero como que es bueno, maestro, un profesional también acabado, reconocido abogado de este país, como que es bueno. ¿Cómo usted dice de que es bueno? Como quien dice, ahí llegó. No. Bueno. Don Antoliano Peralta es un abogado reconocido de este país, prestigioso. Él no ha demostrado. Por eso ya es una percepción suya. Él no ha demostrado tener esas credenciales. Ya es una cosa suya. Durante su gestión como consultor jurídico del Poder Ejecutivo. No lo ha demostrado. Además, señores, él dice que la carta se le envió a Carlos Pimentel el día 3 de octubre con copia al presidente, pero se supone que a quien usted debe dirigirle la comunicación es al presidente, con copia tal vez a Carlos Pimentel, no lo contrario, porque no fue Carlos Pimentel, o no era Carlos Pimentel el que iba a nombrar a un funcionario, era el presidente de la República el que lo iba a nombrar, y que tenía que tomar en cuenta esa sugerencia que usted le estaba haciendo de que entraba en conflicto, habría inconvenientes si se designaba a una misma persona en compras y contrataciones y en la Dirección General de Alianza Público-Privada. Eso fue el día 3 de octubre que él mandó esa comunicación, y el decreto designando a el señor Carlos Pimentel en la APP fue del 23 de octubre, el 614-24, es decir, 20 días después de él haber enviado esa comunicación diciendo que no se podía hacer ese nombramiento, que no era conveniente porque había un conflicto legal en esa situación. Pero a pesar de eso, no escucharon la opinión jurídica del consultor jurídico del Poder Ejecutivo y designaron por encima de él y de toda la ley y la Constitución al señor Carlos Pimentel como director general de Alianza Público-Privada. Ayer lo ponen a renunciar. Lo digo responsablemente. Por eso yo te digo que fue un guión. ¿Por qué lo pusieron a renunciar? Bueno,
para que no se viera el gobierno, para que no se viera el presidente nuevamente reculando, nuevamente echando para atrás una medida totalmente equivocada que se tomó con la designación de este señor. Pero también yo creo que el señor Antoliano Peralta debe repensar lo que él va a hacer, porque si usted está en un lugar donde a usted no le hacen caso, donde lo que usted opina a nadie le importa, donde lo que usted sugiere en materia jurídica le pasan por encima, yo creo que usted debe ir pensando en renunciar a esa posición que usted tiene como consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Porque usted no está haciendo nada. Si esa no es la primera vez que pasa, como lo dijo el propio presidente, entonces, ¿cuál es su función? ¿Cuál es la consultoría que usted da? ¿Cuál es el caso que le hacen a usted cuando usted le hace una sugerencia o le da un consejo en materia jurídica al presidente de la República? Ninguno. Renuncie, Antoliano, que usted no está haciendo nada en ese cargo. Bueno, señores, tenemos en la línea telefónica a Brunel Rodríguez. Brunel Rodríguez es abogado del Grande, una de las personas que estaba o está acusada en el caso de Junior Ramírez. El Grande ha sido en 2 oportunidades absuelto, pero la primera oportunidad se anuló el juicio por los vicios de la sentencia. En esta segunda oportunidad también ha sido absuelto. Brunel, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días para usted y su formidable equipo que le acompaña. A su orden. ¿Por qué entiende que tu representado ha sido absuelto en 2 oportunidades? Bueno, primero yo quiero establecer que con la segunda absolución la justicia vuelve a legitimarse y a reconocer que este hombre duró 7 años y 14 días sometido al rigor de un proceso penal que lo ha convertido, ha disminuido su persona, su bienestar, su familia y todo aquello como una tragedia durante tanto tiempo. El primer juicio del segundo tribunal colegiado de hace 2 años aproximadamente, el tribunal entendió que las pruebas del Ministerio Público, más que ser a cargo, eran de descargo. Básicamente, el análisis de las comunicaciones que determinaron que ciertamente él estaba en Santiago, que en ningún momento estuvo cerca ni de Junior Ramírez, ni de la UAS, ni del lugar donde se habría lanzado el cadáver, como tampoco de la residencia de Argenis. No tuvo comunicación con ninguno de los encartados y definitivamente en ese momento fue absuelto. Extrañamente y sin una explicación lógica, la Corte de Apelación lo envió a un nuevo juicio y ayer, felizmente, el cuarto tribunal colegiado vuelve y le dice al Ministerio Público y al país que este hombre ciertamente no tenía absolutamente ninguna vinculación. En torno a él no se produce una absolución porque la prueba es insuficiente, como dice, sino porque no hay prueba que lo vincule en nada de los hechos. Esa es la realidad. ¿Pero qué decía la acusación inicial? ¿Qué sostenía el Ministerio Público? La acusación inicial, y es un hecho notorio, establecía que él habría ido a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que junto con Argenis, que habría tomado por la fuerza, por detrás, por la espalda a Junior Ramírez y lo habría introducido en una guagua. En principio se planteó que él le habría disparado a Junior, que el Grande era que le había disparado, decía el Ministerio Público, digo. El Ministerio Público lo acusaba precisamente de ser el autor material del hecho. Material del hecho. El autor material del hecho, y lo acusaba obviamente de asociación de malhechores, asesinato y ocultamiento de cadáver. Luego las pruebas, obviamente también con la participación activa de la defensa, el Ministerio Público tuvo que
que buscar pruebas como el mapeo telefónico que determinaron que él no tenía nada que hacer. Entendíamos que debieron archivar en torno a él en aquel momento, no lo hicieron y ya la justicia le ha dicho, no una, sino 2 veces, que estábamos frente a un hombre inocente. Brunel, en sentido general, hay varias cuestiones ahí desde el principio. Te pregunto, exactamente dónde dice la sentencia que se cometió el crimen, dónde dice el Ministerio Público que se cometió el crimen. Bueno, recuerde usted que el caso inició en Santo Domingo Oeste porque el cadáver apareció en territorio de la jurisdicción penal de Santo Domingo Oeste. Okay. Cuando se obtuvo el resultado de la autopsia, se determinó por la hora de la muerte aproximada que el hecho ocurrió en el Distrito Nacional. Por tanto, por eso la jurisdicción de Santo Domingo Oeste declinó el proceso al Distrito Nacional, basado en que fue herido, que murió en el distrito, por la hora que determinaba la autopsia del fallecimiento. O sea, la teoría del caso general podría ser, doctor, que a él lo mataron dentro de la jipeta y luego lo llevaron al lugar. Lo mataron antes de llegar al kilómetro 9. Bueno, sí, la muerte, el disparo ocurrió dentro del vehículo porque por la trayectoria que tiene de entrada y salida por en la cabeza de Junior y salir por uno de los cristales del vehículo, evidentemente que fue en el interior, y otras evidencias que relacionan y pueden corroborar esta versión. Bueno, de todas maneras, aunque dijo ayer la directora de licitación, es decir, reconociendo que en cierta medida el tribunal tenía base para lo que hizo, decía Mirna Ortiz que el problema son los vacíos normativos que no sancionan la complicidad posterior. Es decir, que ella está planteando que el Grande hizo colaboración posterior a los hechos, que no fue un participante en el crimen, pero que colaboró con los hechos posteriormente y que eso hay un vacío normativo en ese sentido. El Grande y las otras 2 personas. Con todo el respeto que nos merece Mirna Ortiz, ella en torno al Grande está totalmente equivocada. La norma sí contempla sanciones para la participación posterior a los hechos, y eso está muy claro en los artículos 61 y 62 del Código Penal. Una persona que oculte, que le dé alojamiento a un homicida, por ejemplo, es una persona cómplice, una persona que guarde un elemento de prueba, claro, que sea obtenido durante el proceso a sabiendas, también lo puede ser. No hay ningún vacío normativo. Lo que no había era ningún hecho que encartara a estas personas con la supuesta colaboración. Esa es la realidad. Bueno, pues muchas gracias a Brunel Rodríguez, abogado del Grande, uno de los imputados en el caso Junior Ramírez, que por segunda vez tiene una sentencia absolutoria. Julio, sí. una pequeña acotación. Sí. Mire, cuando una persona ha sido absuelta en 2 oportunidades, como el caso de la especie, la sentencia no es apelable, no es susceptible de recurso y por consiguiente finaliza. Pero en este caso, Brunel, hubo una anulación del juicio. Si se anula el juicio, el proceso no inicia de nuevo desde el primer grado. Para nada. Simplemente el artículo 423 del Código Procesal Penal establece que ya no es susceptible de ningún recurso y por consiguiente los 3 que ya fueron por segunda vez absueltos quedan total y definitivamente libres de ese proceso. Bien. Pues entonces ya al Grande no nos podemos referir como imputado ahí. No, para nada. Ya no tiene nada que ver. Le ordenaron un nuevo juicio. Sí. Se hizo el nuevo juicio y le dieron absolución total. Ya con él no pueden. O sea, ya no tiene nada que ver con el caso. Absolutamente. Y se estudia la posibilidad. Bueno, pero entonces le diremos imputado. Ex imputado. Sí. Y estudiamos la posibilidad, don Julio, ahora sí que demandar a los fiscales de la investigación.
¿Cómo? Nosotros estamos analizando la posibilidad y no se descarta para nada someter a los fiscales que cometieron ese atropello contra ese ciudadano. ¿Quiénes son esos fiscales? Olga Dinaya Verías fue la autora de ese crimen contra los derechos de ese ciudadano. Olga Bien. era a la sazón la titular de la fiscalía Sí, de la De provincia. la provincia. De la provincia de Santo Domingo. Bueno, pues muchas gracias a Brunel Rodríguez, Amigo. abogado del Grande, es imputado en el caso Ex-imputado. de Junior Ramírez. Así que gracias. Cambio fuera.